Bueno, buenos días. Yo agradezco la oportunidad de poder presentar este trabajo. No es la mesa propiamente, pero no pude llegar el día de ayer. Entonces, hasta el día de hoy voy a hablar en específico de un proceso relativamente nuevo que tiene que ver con la declaración de las zonas económicas especiales en México a partir de mayo de este año, y cómo está embarcado precisamente en un proceso de profundos cambios territoriales, espaciales, económicos en nuestro país, ¿no? Lo primero que habría que entender desde un aspecto teórico pequeño son dos procesos que vemos ahí. Uno, los procesos de expansión geográfica de capital, hasta los documentos que hablan de las zonas económicas especiales en México siguen viendo al sur como lo atrasado, con unos diferenciales enormes de pobreza, de productividad, toda esta visión del progreso, del crecimiento económico como lo fundamental, sin entender la vida campesina e indígena que fundamentalmente está en el sur de nuestro territorio, ¿no? Entonces hay un proceso de expansión geográfica, es una forma de funcionar del capitalismo donde nuevos territorios deben subordinarse a las lógicas de valorización de capital, buscando pues una mayor explotación, una mayor ganancia para fundamentalmente las empresas transnacionales, sin importar los recursos naturales y la ecología, como son los casos de la minería a cielo abierto que se vienen impulsando en muchas partes. Esto es lo que David Harvey precisamente ha explicado, toda la producción del espacio a través del proceso de expansión geográfica que va generando nuevas divisiones territoriales del trabajo, nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital, nuevos y más baratos complejos de recursos, nuevos arreglos institucionales y finalmente todas las revoluciones científico-tecnológicas que permiten la compresión espacial, ¿no? O sea, si antes, hace 100 años tomaba un mes ir de una ciudad a otra, hoy en una hora estás en avión, y ahora con el hiperloop, que viajará más allá de la velocidad del sonido, pero estaremos en 15 minutos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la rotación de capital y esa necesidad de acceder a nuevos territorios para valorizar los recursos, las personas que allí están. Esta frase pues, de David Harvey en su último libro sobre las 17 contradicciones del capitalismo la recrea, ¿no? O sea, el capital como proyecto es un fracaso sistémico, pero lo que va haciendo es trasladar geográficamente pues, sus crisis, ¿no? Entonces, si Detroit tiene problemas, pues para eso está Silicon Valley. Si Silicon Valley tiene problemas, para eso está Shenzhou en China, ¿no? Si el proceso de acumulación de capital en México está teniendo problemas en algunas partes del norte y del occidente del país, pues hay que abrir estas partes geográficas del sur-sureste de México a esos procesos de acumulación de capital. Pero esa acumulación tiene como base el despojo, la expoliación, ¿no? Y es así porque en México fundamentalmente, bueno, tenemos el récord Guinness de tratados de libre comercio, ¿no? Tenemos libre comercio con todo el mundo prácticamente, próximamente con Argentina, yo creo, es lo que vino ya a negociar la semana pasada con Macri y Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, y ese TLC, pues lo han estudiado muchos, ha sido devastador en la vida mexicana, no solamente en la caída salarial, en el poder adquisitivo, en la pérdida de empleos, de industria, sino sobre todo también en el campo, ¿no? En la desvalorización de los productos campesinos, en la pérdida de la soberanía alimentaria, en que estemos importando cantidades enormes de maíz, de frijol, que es la base de la alimentación de los mexicanos, no hablemos de arroz, ¿no? Por eso es esta imagen del tío Sam, finalmente, asaltando a los mexicanos con el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, muchos de los recursos naturales de México
están fundamentalmente en la zona sur y sureste de México, ¿no? Que es la zona donde el capitalismo existe, nadie niega su existencia, pero donde sigue habiendo relaciones campesinas, indígenas, diferentes con la tierra, y donde se busca fundamentalmente en este nuevo proceso de acumulación dos cosas, ¿no? La naturaleza, es donde los mayores recursos naturales están, y la gran fuerza de trabajo que hay aquí, ¿no? O sea, hay una cantidad impresionante de personas que pueden incorporarse a la actividad productiva, dejando la actividad campesina e indígena. Si nosotros vemos un mapa, por ejemplo, de la Tierra, pues es totalmente distinto a Argentina, Uruguay, no hablemos Paraguay o Brasil, ¿no? Entonces, la Tierra, por ejemplo, todo lo que vemos en azul y en verde son tierras colectivas, comunales, son ejidos o comunidades en México, ¿no? Entonces, el 70% de la propiedad de la tierra en México está en tierra colectiva. Gracias a la Revolución Mexicana de hace 100 años, Francisco Villa, Emiliano Zapata, estos personajes encabezaron la revolución para que los campesinos accedieran a la tierra. Entonces, estamos encontrando que la minería, el petróleo, el turismo, todos estos proyectos de enclave del capitalismo, pues están sentados precisamente sobre tierras de base ejidal, comunal, colectiva, ¿no? Entonces, el proceso de expoliación pues tiene prácticamente estos 7 grandes elementos que buscan despojar a los campesinos y a los indígenas de sus tierras, ¿no? En primer lugar, pues es todo este pensamiento neoliberal de negocios del campo, ¿no? Pensemos en una mentalidad agroexportadora, ¿no? Deja de sembrar maíz, frijol, los alimentos básicos, y métete a sembrar pues melones, frutas, hortalizas, diferentes productos agrícolas que dejen dinero, ¿no? Siembra commodities, todo lo que tiene que ver con plantaciones forestales, ¿no? Que se quiere introducir en el sureste de México, se va introduciendo con fuerza, y lo que son los agrocombustibles, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas en específico la palma africana, para tratar de construir a partir de ella pues un nuevo elemento energético, lo que tiene que ver con la privatización de los recursos, el petróleo, el gas, las energías renovables. También en México ya empezó el gran reparto energético de México, de los recursos petroleros, del gas, la privatización del agua, el turismo, el crecimiento urbano y el gran negocio de los megaproyectos para obras de infraestructura, ¿no? Las zonas económicas especiales, pues es precisamente un gran negocio también de construcción del capital. El sur-sureste de México pues abarca el estado de Oaxaca, Chiapas fundamentalmente, Tabasco, parte de Veracruz, Campeche. Y aquí ya encontramos diferentes proyectos. Por ejemplo, aquí está ya la minería, lo que vamos viendo aquí señalado, pues son espacios mineros. Por ejemplo, el 15% del territorio de Oaxaca está ya concesionado a la minería. No podemos entender la represión brutal de hace unos días contra los maestros y los pobladores. Hubo 13 muertos en Oaxaca, si no entendemos que hay un interés en específico muy fuerte del capital por los recursos mineros aquí. Salina Cruz es la zona económica especial que se ha proyectado en un corredor transísmico, que ha sido un proyecto que se ha trabajado, Manuel, ¿no? Minería de plata. No, minería, en el caso de Chiapas, por ejemplo, es oro, plata. En el caso de acá estás hablando de minería industrial, ¿no? Fundamentalmente. Junto con eso, un conjunto de plantaciones, toda una dinámica de reordenamiento especial. En el caso de Chiapas, por ejemplo, encontramos todas las concesiones mineras, sobre todo en la Sierra Madre de Chiapas, con todas las plantaciones de palma africana. Esto que vamos viendo, por ejemplo, en verde, son las plantaciones de palma africana, los enclaves turísticos que se van construyendo también en la costa de Chiapas, y la declaratoria de la zona económica especial, precisamente en esta zona, pegado a Guatemala, ¿no? En un eje también fronterizo
transnacional, porque no solamente está pensado en la dinámica de acumulación, de incorporar a Chiapas a todo este proceso de expansión geográfica del capital, sino también aprovechar su cercanía de Guatemala, donde el proceso capitalista está más avanzado, y utilizar ese puerto para exportar. ¿Qué es una zona económica especial? Una zona económica especial, pues, es un área delimitada geográficamente que da una serie de condiciones sumamente favorables a la inversión extranjera, les da beneficios fiscales, o sea, están exentos de pagar impuestos, de dejar algo al país de origen, no pagan aranceles, es un régimen aduanero especial, tienen un marco regulatorio ágil, ¿no? O sea, abrir un negocio es mucho más rápido que en cualquier otra parte de México. El gobierno, vía presupuesto, les genera una infraestructura totalmente competitiva, ¿no? O sea, se construyen puntos de embarques, estaciones petroleras, una serie de infraestructura que les permite mover más rápidamente las mercancías en ese asunto de compresión espacial. Concurren toda una serie de recursos interestatales, tienen muchos programas de apoyo, ¿no? En el mundo funcionan más de 4.000 zonas económicas especiales. Hace 20 años teníamos tan solo 300 zonas económicas especiales, hoy es 4.000, es un eje fundamental el diseño de política pública a nivel mundial, la creación de estas zonas económicas. Empezaron en China con una fuerza impresionante en los 80s y se han ido extendiendo finalmente a lo largo de todo el territorio del planeta, ¿no? En el caso de México, se está pensando fundamentalmente en el sur-sureste, incorporando a Lázaro Cárdenas, Michoacán, Oaxaca, en Salina Cruz, Puerto Chiapas, en esta frontera de Chiapas con Guatemala, y los recursos energéticos que están sobre todo en Tabasco y Campeche, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chiapas, pues, hasta se señala si es una puerta estratégica a Centroamérica, ya tiene un corredor logístico intermodal. México, por ejemplo, estas son las inversiones que están llegando ya a nivel de energía, ¿no? De compra para la cuestión petrolera. Ahí hay una empresa hasta argentina que ya adquirió un pozo petrolero en México, ¿no? Que hidrocarburos y servicios, y otro conjunto de empresas que ya están ahí. El proceso ya va. ¿Cuál es lo fuerte de este proceso? Porque hablamos del despojo que viene. El 50% de las tierras donde se van a instalar estas zonas económicas especiales están en tierras ejidales, o sea, campesinas e indígenas, ¿no? Entonces ya está el decreto, ya viene todo este proceso ahí para la puesta en marcha de todas estas cuestiones, y pues viene un gran despojo de tierras. Es el Banco Mundial finalmente el que está asesorando directamente al gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También está el Banco Interamericano de Desarrollo en ese proceso. En la frontera entre Chiapas y Guatemala, ¿qué hay ya? Guatemala está exportando una cantidad muy fuerte, sobre todo a nivel agrícola, hacia Estados Unidos. Ya el 80%, por ejemplo, de melones, de verduras, tomates, frutas secas, el 80% de las exportaciones de Guatemala ya van hacia Estados Unidos. Y ya utilizan el puerto Chiapas para ese proceso, ¿no? Sumen también lo que es el café, el plátano, diferentes medicamentos y lo que es la industria textil de Guatemala. Entonces, es pensar la zona económica especial de México en ese proceso de facilitar ese proceso de integración de Guatemala al mercado norteamericano y a los intereses de Estados Unidos y de otras naciones. En el caso de Chiapas en específico no tiene, dicen los estudiosos de Harvard que también están metidos en este asunto de la zona económica especial, no tienen la complejidad económica de Guatemala, ¿no? Entonces, es la idea neocolonial de convertir todas esas actividades productivas básicas que tienen los chiapanecos
la producción de alimentos entre ellos, por todas estas posibilidades que pueden incorporarse en el territorio, hacer finalmente a través del quiebre de la agricultura campesina que migren de la zona de los altos de Chiapas o de la sierra a la zona de la costa, donde se les pueda emplear en las plantaciones agroforestales, donde está la minería o donde va a estar en específico el turismo y la zona económica especial, ¿no? Entonces, hay intereses territoriales muy fuertes en Chiapas, pero esa zona económica especial está planteada ahí, en Puerto Chiapas. Ya vemos, por ejemplo, cómo va funcionando el puerto, las exportaciones fundamentalmente que hace de minería hacia diferentes partes del mundo, ¿no? Chiapas está conectado ya en ese sentido hacia China. Entonces, aquí es donde estaría la terminal, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la cuestión minera, todo lo que tiene que ver con la cuestión agrícola, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la cuestión de la zona económica especial, con la energía, ¿no? Eso en un contexto donde ya el quiebre de la economía campesina en Chiapas es muy fuerte porque está emigrando mucha gente de Chiapas, ¿no? Si comparamos del 2000 al 2010, pues prácticamente de ser un estado que no expulsaba mano de obra a Estados Unidos, hoy expulsa mano de obra de manera impresionante. Es el principal estado ya en crecimiento porcentual del 2000 al 2010 según el último censo. Entonces, ya ese proceso de quiebra de la economía campesina ya se dio en Chiapas, y está la migración. La zona económica especial surge en esa idea de, bueno, no vayan a Estados Unidos, ya vengan a trabajar en Chiapas, en Salina Cruz, ahí generaremos, dicen, las perspectivas de empleo. La migración es un asunto multicausal, multifactorial, tiene que ver con el café, por ejemplo, que ha quebrado enormemente en Chiapas, la pobreza rural. A raíz del alzamiento zapatista, miles de millones de dólares han bajado a México, a Chiapas en específico, una cantidad impresionante. Algunos lo comparan hasta con el plan Marshall que reconstruyó Europa, pero todo eso ha significado solamente el enriquecimiento de unos cuantos funcionarios en México, y hay subsidios de subsistencia, ¿no? La gente no se muere de hambre, por lo menos eso reflejan las estadísticas. El pueblo no tiene para vivir y los desastres. Gracias.